Hola amiguitos, en el día de hoy os voy a contar un cuento alemán que se llama El inteligente inventor. En un profundo bosque, allí donde Asia y Europa se juntan, vivían hace mucho tiempo 3 hermanos y una hermana. Pertenecían a una raza muy extraña. Jamás se había conocido a nadie parecido a ellos, pues no eran seres humanos, sino terribles duendes. Los hermanos se llamaban Tosefuego, Relámpago Ligero, Habla Lejos y la hermana Ojos Brillantes. Sus naturalezas correspondían a sus nombres. Tosefuego, el mayor, era una especie de salvaje gigante que día y noche no hacía otra cosa que echar llamas y humo por la boca. Lo echaba con tanta fuerza que a su alrededor todo volaba y nadie se atrevía a acercarse a él. Su alimento consistía exclusivamente en el carbón de piedra y troncos de árbol. Relámpago Ligero tenía, en vez de piernas, 2 ardientes rayos que terminaban en unas ruedas. Por todas partes tenía tendidos fuertes alambres, y sobre ellos se movía con tal rapidez que ningún animal de la tierra ni pájaro del cielo podía competir en velocidad con él. En un minuto era capaz de dar la vuelta al mundo entero y volver de nuevo a su bosque. Habla Lejos era un extraño enano que tenía una maravillosa habilidad. Era capaz de emitir cualquiera de los sonidos que se oyen sobre la tierra. Podía imitar las voces de los hombres y las de los animales. Uno creía estar escuchando a un amigo o a un pariente, pero no era así. Era Habla Lejos que les imitaba. Además, podía enviar su voz a los extremos más apartados del mundo. De forma que aunque estuviera al otro lado del globo, se hacía oír perfectamente por quien él quería. La hermana Ojos Brillantes era una mujer de piernas cortas y ojos ardientes como 2 llamas. De esos ojos brotaba una luz cegadora que iluminaba toda la región, como si fuera un fuego mágico. Pero cuando volvía sus pupilas hacia un ser humano, éste quedaba completamente ciego. Así eran los 4 duendes. Vivían juntos, se ayudaban con gran fidelidad unos a los otros y por eso podían hacer todo lo que deseaban. Pero su comportamiento era siempre malo y causaba daño a la gente buena. Tosefuego, valiéndose de su abrasador aliento, se divertía haciendo volar a las personas y a los animales que encontraba. Cuando sus desgraciadas víctimas caían, se hacía mucho daño rompiéndose algún miembro y llorando de dolor. Relámpago Ligero, con sus centelleantes piernas, volaba de un lado para otro del mundo, robándolo todo. Habla Lejos cometía otra clase de maldades y torturaba miserablemente a los pobres que vivían cerca de su guarida. Se sentaba junto al fuego y desde allí hablaba a la gente y les susurraba. Les engañaba adoptando una voz de amigo o un pariente para engañarlos. En cierta ocasión, 2 niños estaban sentados a la puerta de su casa esperando a sus padres. De súbito oyeron la voz de su papá que les decía: Nenes, venid al bosque. Tengo preparados un gran pastel y podréis comérselos esta noche. Venid enseguida, pues tengo que marcharme y no puedo perder el tiempo. Alegremente los niños corrieron hacia el bosque, pero en él no encontraron ningún pastel, porque no fue su papá quien les llamó, sino Habla Lejos, que les hizo alejarse de su domicilio y dejó que los lobos se los comieran, de manera que los pobres niños no volvieron nunca jamás a su casa. Estas y otras muchas cosas malas hacía Habla Lejos. Ojos Brillantes se portaba tan mal como sus 3 hermanos, pues su corazón, como el de ellos, rebosaba odio. Con sus ojos de fuego atraía a los viajeros durante toda la noche a los pantanos donde los infelices se ahogaban miserablemente. Por fin, los seres humanos decidieron declarar la guerra a los 4 monstruos y expulsarlos de la tierra, al fin de que no pudieran nunca hacer daño. Bajo la dirección de su rey, marcharon hacia el oscuro bosque.
Cuando llegaron junto a él, lo rodearon para impedir que los 4 duendes se escaparan. Solo un grupito, mandado por el soberano, penetró en la selva dispuesto a capturarlos. Pero los duendes sabían perfectamente qué clase de peligro les amenazaba y lo dispusieron todo para vencer a sus enemigos. Relámpago Ligero tendió sus alambres por todo el bosque y empezó a correr por ellos, con unas piedecitas que le servirían para los pies. Allí tumbaba un guerrero, allá aplastaba otro, pero siempre que alguien intentaba capturarle, desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Los soldados rugían enfurecidos. De pronto, los que rodeaban el bosque oyeron brotar de entre los árboles la voz del rey. ¡Huid todos y que se salve quien pueda! ¡Estamos perdidos! Pero no era el rey, sino Hablalejos, que había imitado su voz. Al oír a los guerreros que estaban fuera del bosque, huyeron a sus casas. Dentro de la selva solo quedaron el monarca y sus pocos seguidores. En aquel momento se dirigían hacia la luz que parecía brillar en el horizonte. No sabían que aquella luz era la de las pupilas de ojos brillantes que los atraía al sitio donde el terrible tosefuego estaba escondido. Apenas llegaron allí los soldados y el rey cuando un abrasador huracán los levantó hasta el cielo. Al cabo de mucho rato cayeron al suelo quemados y destrozados. Ni una sola alma quedó allí, ni siquiera el rey regresó jamás del campo de batalla. El pueblo lloró mucho la muerte de su soberano y dejó ya de luchar contra los duendes, convencidos que era inútil intentar nada contra ellos. Pero en aquella tierra vivía un muchacho de cabello rubio y frente muy despejada, cuyo cerebro siempre estaba trabajando. De sus ojos emanaba inteligencia, sabiduría y bondad. Su nombre era Inventor. Un día se presentó a sus conciudadanos y dijo: enviadme solo al bosque. Estoy seguro que le derrotaré. Derrotaré a esos monstruos. A pesar de su dolor, el pueblo no pudo contener una sonrisa y contestó: los duendes nos han causado ya bastantes víctimas. Eres demasiado inteligente y útil para ser enviado a la muerte. Y sus padres, cuyos corazones se llenaron de tristeza al oírla hablar, le dijeron: quédate aquí, hijo mío. Tenemos que soportar a estos duendes igual que soportamos a los terremotos y el viento, y considerarlos un castigo divino. Su novia le cogió del brazo y susurró: no me abandones, Inventor. ¿Qué nos importan los monstruos? Nosotros queremos ser felices en nuestro hogar, donde nadie nos molestará. ¡No! Exclamó el joven. Es una cobardía y una vergüenza aceptar tan resignadamente el mal y la crueldad. Tal vez tú puedas soportarlo, pero yo no. Antes me tiraría desde el campanario más alto para terminar así mi vida. Pues prefiero la muerte antes al deshonor. Cuando le oyeron hablar, se dieron cuenta de lo firme de su decisión. Todos consintieron que se fuera al bosque. Así, en medio del llanto y las plegarias de todo el pueblo, Inventor emprendió su viaje. Llegó con él un saco lleno de lana muy fina, unos lentes negros, un ovillo de alambre y 4 cuerdas. Al acercarse al bosque, envolvió todo su cuerpo en lana y se metió 2 apretadas bolitas de ella en las orejas. Luego, valerosamente, penetró en la selva. Casi enseguida apareció ante él el terrible tosefuego.
El monstruo lanzó una estrepitosa carcajada y una nube de vapor brotó en su boca. El muchacho se vio precipitado por el aire como una flecha. Pero al caer no se hizo el menor rasguño, pues la lana le sirvió de colchón. El único daño que sufrió fue quedar un poco moreno a causa del fuego. Continuó en el suelo y fingió estar muerto, pues creyó que esto era lo más sensato. El duende le miró por todos lados. ¡Qué tostadito te has quedado, ser humano!, exclamó. En cuanto pueda te llevaré con mi hermano. Le servirás la cena y en cuanto a mí, por muy bien guisado que estuvieras, no me apeteces. Prefiero carbón de piedra. Se metió una mano en el bolsillo y le sacó un carbón negro que se lo llevó a la boca. Desde muy lejos podía oírse triturar la tracita y la hulla. Cuando hubo terminado de comer, se tumbó en el suelo y a los pocos minutos roncaba estrepitosamente, llenando de ecos todo el bosque. Con gran cuidado, Inventor se quitó la lana que le envolvía, se acercó al durmiente y le llenó la boca de gruesas bolas de lana, de manera que el aliento no pudiese escaparse el fuego. Con una de las cuerdas le ató los pies y las manos. Marchando enseguida hacia el interior del bosque. Cuando Tosefuego se despertó, se encontró atado con la boca llena de lana. Entonces retorció su cuerpo, tratando de liberarse, y chocó contra los árboles, las rocas, produciéndose un ensordecedor trueno. Hablalejos quiso acudir en socorro de su hermano, y de pronto la voz del padre de Inventor le dijo a este: «Vuelve enseguida a casa, hijo mío. Tu madre se está muriendo. Quiere verte antes de que la muerte cierre sus ojos. No pierdas ni un segundo, o de lo contrario, no volverás a verla viva». Y la voz de la novia del Inventor chilló: «¡Socorro, amado mío! ¡Que me raptan! ¡Ven a salvarme! ¡Estoy perdida!». Pero el joven siguió alegremente su camino, pues no podía oír nada, ya que se puso unas bolas de lana en sus oídos que no dejaban penetrar ningún sonido. Por fin llegó a la cabaña donde vivía Hablalejos, que estaba temblando de miedo. ¡Ya te tengo, malvado!, gritó Inventor. Sacó la segunda cuerda y en un momento ató a una mesa a Hablalejos, que no pudo hacer el menor movimiento. En aquel instante una luz brilló en la lejanía y lo bañó con todo su resplendor, rápido como una centella. Inventor volvió la cabeza, sacó las lentes y se las colocó sobre la nariz. Luego se dirigió hacia la luz. Cuando la alcanzó, alargó la mano y agarró fuertemente a la hermana de los duendes. Ojos brillantes, luchó en vano. Inventor la condujo hasta un roble, la volvió de cara al tronco y la ató con la tercera cuerda. Enseguida emprendió la marcha para capturar a Relámpago Ligero, el último de los duendes. Este se hallaba en un lejano país, robando cuando encontraba su paso. Inventor alzó su ovillo de alambre, al que en aquella ocasión utilizaba Relámpago Ligero para deslizarse, y lo llevó hasta un profundo charco de agua. Luego se ocultó entre los arbustos y esperó. Pronto llegó silbando el duende. Al llegar cerca de su casa, advirtió, con profunda sorpresa, que el alambre seguía otra dirección. Pero antes de que pudiera recobrarse de su asombro, y debido a la rapidez de su marcha, se encontró dentro del agua. Inventor salió enseguida de su escondite y gritó: ¡Malvado duende! ¿Quieres rendirte?
Si no lo haces, vendrán los seres humanos y te matarán con sus lanzas y espadas. Relámpago Ligero comprendió que no había salvación posible y sumisamente alargó las manos y los pies, que Inventor ató con la cuarta cuerda. Hecho esto, el joven se marchó, dejando a su prisionero dentro del agua. El muchacho regresó al pueblo y anunció a todo el mundo que por fin estaban libres de las terribles criaturas. Todos se pusieron muy contentos y lo nombraron su héroe y libertador. Enseguida corrieron al bosque con espadas y mosquetes a fin de matar a sus enemigos, pero Inventor los contuvo. Su frente se abombó más y en sus ojos brilló la luz de la sabiduría. No, Ordenó. no los asesinéis, aunque reconozca que merecen 1000 veces la muerte. Sus culpas las pagarán, no con su cabeza, sino mediante una eterna esclavitud. Han torturado a los humanos, pues de ahora en adelante les serán útiles. Deben entrar al servicio del hombre y prestarte su fuerza. ¿Cómo pueden esos monstruos sernos de ninguna utilidad?, preguntó el pueblo. Dejadlo en mis manos y pronto os lo demostraré. Pero antes meted en carros a los cautivos y traedlos a la cárcel de la ciudad. Así se hizo y todos esperaron impacientemente el resultado de los experimentos del inventor. Día y noche se escuchaba en su taller el chocar del martillo contra el yunque, el rasgar la sierra, el chirrido de la lima y el zumbido de la perforadora. Un día el inventor reunió a sus conciudadanos en la amplia plaza, frente a su casa. Traed a los prisioneros. Ordenó. Guerreros armados fueron a buscarlos. Entretanto, él abrió de par en par las puertas de su taller y sus aprendices sacaron 4 extraños aparatos. El primero fue una hermosa caja de roble, llena de adornos dorados, tornillos y clavos de diversos colores. De ella salía una especie de bocina negra y en un lado colgada de un gancho un tubo que parecía de ébano. Dentro de esa caja meteremos al malvado Hablalejos. Explicó el inventor. De ahora en adelante imitará las voces que uno desee oír por muy lejos que esté. Esta caja la bautizaré con el nombre de teléfono. Aquí tenemos otra caja, hecha de madera de abedul y llena de alambre de cobre. De ahora en adelante, Relámpago Ligero vivirá dentro de ella, y cuando se le ordene, saldrá corriendo por los alambres que tendremos en la ciudad. Debe de ir de un extremo del globo al otro, a través de los océanos y más allá de las montañas, y llevará mis mensajes y entregará mis órdenes. Le llamaremos telégrafo. Y para ti, ojos brillantes, tengo esta jaula de cristal. En adelante, esta será tu casa. Siempre que apriete este botón negro, abrirás los ojos y darás luz a los seres humanos, a fin de que sus calles y hogares no sean ya nunca más oscuros. Te llamarás Bombilla. Y ahora te toca a ti, horrible Tosefuego. Te espera una tarea mucho más grande. Aprendices, traedme otra caja, por favor. Los aprendices sacaron del taller una enorme cosa de hierro con ruedas, engranajes y una enorme chimenea. ¡Entra ahí, Tosefuego! Ordenó el inventor. Ahora echa el vapor con toda tu fuerza y así mi máquina sí se moverá. Luego la engancharé a vagones y coches y la gente podrá subir a ellos y viajar por todo el mundo, conducida por el vapor y el humo, y te llamarás máquina de vapor. Y si trabajas bien y cumples con tu obligación, recibirás para comer todo el carbón que tú quieras. Y ahora, viajeros, suban al tren. ¡Subamos todos! ¡Bravo!, gritó el pueblo, con aplausos y todos contentos, prorrumpiendo en alabanzas al inteligente inventor que había transformado a los malvados duendes
en cosas útiles para la humanidad. Colorín colorado, ya se ha acabado este cuento. Like si te ha gustado y si no estás suscrito, ¿a qué esperas?